Tenemos esta función f de x igual a x menos 3 al cuadrado. Queremos encontrar los extremos relativos que tiene, o sea, los máximos relativos y mínimos relativos, si los tiene. Primero nos preguntamos, ¿esta función es continua? Esta función es obvio que es una función polinomial de grado 2, la cual es continua en todos los números reales. Vamos a derivar la función. Es la derivada de una potencia. Bajamos el 2, escribimos la base, le restamos 1 al 2, nos queda 1, luego derivamos la base, el x menos 3, nos da 1, no lo ponemos. Esto es la primera derivada. Ahora, para encontrar los números críticos, debemos averiguar para qué valores de x la derivada se hace 0 y para qué valores de x la derivada no existe. Primero, los valores de x para los cuales la derivada es igual a 0. Vamos a igualar con 0 la derivada. Y vamos a resolver esta ecuación. 2 por x menos 3 es igual a 0. Es la multiplicación de 2 por este factor y nos da 0. La única manera en la que esto da 0 es cuando la x vale 3. Así, 3 menos 3 es 0 por 2, 0. Obtenemos 0 igual a 0. Entonces, x es igual a 3. Este valor de x, el 3, anula la derivada. Y es un valor de x para el cual la función existe, ya que nuestra función es continua en todos los números reales, existe, por lo tanto, en todos los números reales, entonces existe también en 3. Es x igual a 3, entonces, un número crítico. Ahora, ¿cuáles son los valores de x para los cuales la derivada no existe? La derivada es esto, que es una función polinomial de grado 1, una función lineal, que existe en todos los números reales. Entonces no hay valores de x para los que la derivada no existe. Por lo tanto, este es el único número crítico que vamos a considerar. Número crítico. Así lo vamos a abreviar. Para saber si en x igual a 3 se tiene un extremo relativo, o sea, un máximo relativo o un mínimo relativo, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, para el cual ocupamos la segunda derivada. Vamos a obtener la segunda derivada de f. Derivando la primera derivada. La derivada de 2 por x menos 3 es 2 por 1 menos 0. O sea, sería 2 por 1, que es 2. Esta es la segunda derivada. Ahora sustituimos el número crítico para el cual la derivada se hace 0, o sea, el 3, aquí en el lugar de la x, para obtener f' de 3. Nos interesa el signo de f' de 3. ¿Cuánto es f' de 3? Pues ponemos aquí en lugar de la x el 3. Y aquí pues no hay x, se queda 2. O sea que f' de 3 es igual a 2. El cual es un número positivo, o sea, mayor que 0. O sea que la segunda derivada es positiva en x igual a 3. Y si nos acordamos del criterio de la segunda derivada de la clase anterior, cuando la segunda derivada es positiva en un valor de x para el cual la primera derivada es 0, si esa segunda derivada es positiva, entonces se tiene un mínimo relativo. Vamos a acordarnos de eso con esta figura. Hay un mínimo cuando la segunda derivada es positiva.
si la segunda derivada hubiera obtenido un signo negativo, se tuviera esto. Hay un máximo. Usted puede acordarse de estas figuras imaginándose que esto es un recipiente que puede contener líquido si está colocado así, de este modo. Pero si está colocado al revés, no puede contener líquido. Aquí sí puede contener positivo. Acá no puede contener negativo. Aquí hay un mínimo cuando la segunda derivada es positiva. Acá hay un máximo cuando la segunda derivada es negativa. Mínimo, máximo. Es un mínimo o máximo relativo, obviamente. Nuestro caso aquí es pues este, porque la segunda derivada fue 2, que es un número positivo. Se tiene un mínimo relativo en x igual a 3. ¿Cuánto vale la función para x igual a 3? O sea, ¿cuánto es f de 3? Se puede averiguar poniendo el 3 aquí, en lugar de la x, en la expresión de la función. Sería 3 menos 3 al cuadrado. 3 menos 3 es 0. Sería 0 al cuadrado, que es 0. O sea, f de 3 es 0. Este valor es el mínimo relativo. Entonces, este es el mínimo relativo, 0. Ya podemos escribir la respuesta del problema. F, nuestra función, tiene un mínimo relativo de 0 en x igual a 3. Esta es la respuesta del problema. Hubo un mínimo relativo de 0 en x igual a 3. No hay máximo relativo. Ahora, si queremos el mínimo relativo como punto, pues ese sería el punto 3,0. 3,0 es punto mínimo relativo. Vamos a graficar la función. Para eso vamos a hacer una tabla. Vamos a dar valores de x y entre ellos debemos incluir a 3, el número crítico. Vamos a empezar del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sabemos que para x igual a 3 la función vale 0. Ahora, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? 0 menos 3 menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. Cuando x vale 1, aquí sería 1 menos 3 menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Cuando x vale 2, 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 4, 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 5, 5 menos 3 es 2 al cuadrado, 4. Cuando x vale 6, 6 menos 3 es 3 al cuadrado, 9.
Vamos a graficar con estos datos. Como aquí no hay números negativos, vamos a estar situados en el primer cuadrante. El punto 0,9, el punto 1,4, 2,1, 3,0, 4,1, 5,4, 6,9. Entonces el mínimo relativo como punto es este.